Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Dile: Santo, 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 Dios Todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres digno, Señor, y que todos te adoren. Santo, Santo, adórale. Adoramos a ti, Señor. Santo, 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 Dios Todopoderoso. ¿Quién fue, quién es, quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre. Dile: Santo, 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 Dios Todopoderoso. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres digno, Señor, de que todos te adoren. Que no le cantas al Señor Santo, que se escuche tu voz. Santo, Santo, Santo. ¿Quién fue? Dios te bendiga, iglesia amada. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Espero que la paz del Señor nos esté siempre reinando en nuestros hogares, nos esté consolando y esté sacando lo mejor de nosotros en esta temporada. Iglesia amada, el miércoles pasado, hemos venido trabajando, digámoslo así, en nuestro espíritu, en varias actividades hermosas que hemos tenido como iglesia, que hemos tenido como cuerpo de Cristo. Y gracias por estar pendiente de todas las actividades. Dios está preparando un nuevo tiempo, así lo creemos. No me canso yo de decirlo. Dios está preparando un nuevo tiempo para su iglesia. Y vienen cosas hermosas. Hay que estar preparados. Hace poco publicaba en mi Facebook que esta pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de muchos, pero también esta pandemia nos ha sacudido. ¿Y para qué sirve el sacudir? Para apartar lo malo de lo bueno y lo bueno de lo malo. Dios nos está sacudiendo para ver quiénes son los que Él va a dejar para el avivamiento de los últimos tiempos. Yo estaba hablando con algunos líderes y les decía, hay unos que se van a quedar, hay personas que no van a seguir, porque ahorita nos está sacudiendo y tranquilo, va a doler, pero va a ser bueno, va a ser sano, porque Dios
está hoy con esta sacudida, está apartando lo que Dios, lo que Él necesita y desechando lo que Él no necesita. Y no estoy diciendo que estas personas son inservibles o que estas personas son basura. No, tal vez el propósito de ellos está en otro lado. Tal vez el propósito de ellos está en otra trinchera o está en otra área donde Dios nos quiere tener. Dios es perfecto y estamos viendo el propósito eterno. De hecho, aquí están viendo el título, el propósito eterno, o aquí, no sé dónde. Están viendo el propósito eterno. Y en el episodio pasado, digámoslo así, el miércoles pasado, vimos que la vida del Hijo, pudimos observar la vida de Jesús, de qué se trataba al final, de cuál es la enseñanza que nos dejó Dios a través de su Hijo. Y hoy vemos la expresión de la vida del Hijo. ¿Cuál es la vida del Hijo? ¿Qué expresa la vida del Hijo? Jesús fue la expresión de la vida del Padre. Para usted entender y saber que es un cuerpo, que hay vida, necesita haber un cuerpo. Usted no conociera a Ricardo Jr. si no viera este gran cuerpo que Dios me dio, que es el que le está hablando. Usted no hubiera conocido la vida del pastor Bazán, papá, y de la pastora, o de su amigo, o de su amiga, de su mamá, de su papá. Usted no supiera de la vida de ellos si no hubiera un cuerpo que expresa su vida. Es lo que usted ve. Jesús en la tierra fue la expresión de la vida del Padre. Pero Jesús vuelve al Padre y deja la expresión de su vida en alguien muy especial. Y estoy diciendo en alguien muy especial, en singular. ¿Qué les parece si oramos y nos introducimos a ver la vida del Hijo, la expresión de la vida del Hijo en el propósito eterno de Dios? Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros, porque tú eres bueno, agradable y perfecto. Hoy queremos darte lo mejor de nosotros. Queremos aprender de ti e intentar ser mejores para cumplir el propósito eterno en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alguien, y se lo voy a adelantar, el final lo vamos a adelantar, la conclusión lo vamos a adelantar como introducción. Los últimos serán los primeros, dice la Biblia. La iglesia es el alguien que expresa la vida del Hijo. Jesús deja la iglesia como la expresión de su vida, la evidencia de su vida. Aquí en la tierra, en el presente. Así como no oyen, los seres imperfectos expresando la vida del Dios perfecto. Increíble, ¿no? Es bien serio e interesante lo que voy a decir y me apasiona el no lograr entender, porque no lo necesito, me basta con lo que sé. Me apasiona el no entender la lógica de Dios, porque Jesús deja a alguien con nosotros, al Espíritu Santo, un increíble regalo, un regalo inmerecido. Es la parte de Él, su Espíritu, que está con cada uno de nosotros. La esencia de Dios está con nosotros. Pero el Espíritu Santo no es la expresión de la vida del Hijo. El Espíritu no representa la vida de Jesús. El Espíritu es un complemento nuestro, y no estoy diciendo una herejía, no me vaya a ver mal todavía. No estoy quitando la importancia del Espíritu Santo y poniéndonos a nosotros en un lugar más privilegiado. No, el Espíritu Santo es Dios mismo. Pero actualmente la expresión de la vida del Hijo no es el Espíritu Santo, sino que es la iglesia. Y muchas veces nosotros queremos darle al Espíritu Santo ese papel y queremos dejarle a Él todo el trabajo.
cuando su responsabilidad es otra. La responsabilidad del Espíritu Santo, y no es porque lo estoy mandando ni nada, sino porque así lo hemos entendido y la revelación de Él ha caído sobre nosotros. La responsabilidad del Espíritu Santo es darnos poder, y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros, sobre ustedes el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre nosotros tendremos poder. ¿Y poder para qué? Para ser testigos, para expresar la vida del Hijo. Entonces, el Espíritu Santo es un complemento en nosotros. Sin Él no estuviéramos, sin Él no pudiéramos esta batalla. Sin Él no existiera, no ejerciéramos esa función, en ese propósito eterno. Quiero que me vayan entendiendo. En unos días, hace poco, como estamos conectados netamente por redes sociales, por los medios digitales, es inevitable estar viendo, estar revisando mucho más constante que antes, ¿verdad? Mucho más, con más frecuencia. Y entonces se nos obliga por la forma de comunicarnos, porque ahí estamos siendo edificados, por ahí estamos haciendo una función de la iglesia. No es que la iglesia oye Facebook, no es que la iglesia oye YouTube, no. Pero por ahí estamos haciendo una función, que es la función de predicar, es la función de pregonar. Pero también hay otras funciones que debemos de hacer como iglesia, que es lo que no se nos debe olvidar. Pero vamos por pasos. Entonces, estaba viendo, porque como nos toca ver con más frecuencia en las redes sociales, estaba viendo muchos comentarios y posturas y posts y argumentos y cosas de personas que son iglesia, de gente que está en la iglesia. Pero si uno mira sus comentarios, sus publicaciones, no parecieran que están expresando la vida del Hijo. ¿Por qué? Porque son críticas, demuestran cierta amargura, cierto odio muchas veces, cierto resentimiento, cierta discordia, expresando muchas veces la inmadurez espiritual. Y es entendible que todos no hemos llegado a la madurez completa, pero hay unos mucho más que otros. Entonces, puedo observar y puedo ver aquí y allá, muchas veces criticando medio mundo, discutiendo con medio mundo, y a veces nos escudamos en la Biblia, en nuestros argumentos, en nuestras ideas, en nuestros preceptos, en que creemos que yo tengo lo correcto, que yo tengo la doctrina, que yo tengo aquí, que yo tengo allá, y nos escudamos en eso para empezar a discutir, para empezar a debatir, para empezar a hacer a generar esa fricción, esa tensión entre hermanos. Entonces, que yo a este no considero hermano, que yo a este sí considero hermano, que este sí me da buenas cosas, que este no me da buenas cosas, que este es un buen ejemplo, que este no es buen ejemplo. Los imperfectos juzgando al otro imperfecto. Entonces, es de empezar a ver de cómo como iglesia, ¿estamos expresando o no la vida de Cristo? ¿Estamos expresando o no la vida del Hijo? Y hay cosas muy importantes que ver. Por ejemplo, ¿qué es lo que Jesús vino a hacer a esta tierra? ¿Cómo les habló a los demás? ¿Cómo les habló a sus semejantes? ¿Cómo les habló a sus discípulos? Pero ¿cómo les habló también a los fariseos? ¿Cómo les habló a aquellos jactanciosos, aquellos que están en el mismo papel de hoy, en donde creen que ellos tienen la verdad, ellos tienen los argumentos, ellos tienen las doctrinas, ellos tienen la verdad, porque ellos así lo creen? Los seres imperfectos creen ser perfectos, o creen tener la perfección en sus palabras, en su mente. Y entonces, pero Jesús nos enseña otro método. Jesús está haciendo cosas diferentes cuando leemos la Biblia y leemos los relatos de Jesús, vemos que Jesús muchas veces
actúa al contrario de lo que podemos leer en muchas publicaciones de nuestros hermanos. Al contrario de lo que podemos ver en evidencia a la actitud o al comportamiento o a la vida de muchos de nuestros hermanos. ¿Y por qué estoy hablando de muchos de nuestros hermanos y no quiero caer en similitud a ellos? No estoy hablando en mal, solo quiero que los que me están escuchando puedan autoexaminarse. No estoy examinando a los demás hermanos, me estoy autoexaminando e invitándole a usted que se autoexamine usted, no a los demás. Si nosotros estamos generando, expresando la vida del Hijo, siendo evidencia de la vida de Jesús, o no, a través de quiénes somos, cómo vivimos y qué es lo que hablamos y qué es lo que expresamos. Entonces, quiero unir esto, porque me van a decir, bueno, vas a hablar de la iglesia, vas a hablar, pero ya vamos a irlo uniendo. En donde dice que la iglesia es la vida de Cristo. Recuerde, un cuerpo es la expresión de una vida. Jesús fue la expresión de la vida del Padre. La iglesia es la expresión de la vida del Hijo. Vemos que Jesús es siempre presente. Dios está presente en el Génesis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El Apocalipsis muchas veces se presta al final de los tiempos, a las profecías, a los últimos, o sea, el Génesis, el principio, el alfa, y el Apocalipsis, el final, la omega, de una eternidad a otra eternidad. Entonces, de un principio a un fin. Cuando nosotros hablamos de que Jesús, de que Dios es expresado en el huerto del Edén porque se escuchaba su voz. Recuerden que Adán y Eva hablaban con él. Entonces Dios estaba y ellos podían escuchar la voz. Ahí era el jardín de la abundancia. Ahí es donde Dios tenía comunión con el hombre. Y entonces, y vemos que en Apocalipsis también está representado Dios, está expresada la vida de Dios. ¿En dónde? En la iglesia. Nuevamente caemos a los seres imperfectos. Y quiero recalcar en el ser imperfecto y me van a decir, Ricky, esta predica en vez de, o este estudio, en vez de aliviarnos, en vez de darnos esperanza, lo que nos está es bajando la moral. Nos estás diciendo imperfectos, imperfectos, imperfectos. Sí. Quiero por ahorita, que ustedes caigan, digámoslo así, los pies en la tierra. Somos imperfectos. Pero lo glorioso viene después. Espérese, deme unos minutos que lo glorioso viene después. Y ya no solo va a tener los pies en la tierra, sino que vamos a empezar a volar como las águilas. Cuando logremos entender esto. Entonces, en Apocalipsis, en el final de los tiempos, digámoslo así, Dios nos da una evidencia de cómo Él ve a su iglesia. Vámonos a Apocalipsis, al inicio de Apocalipsis. Imagínense, antes de empezar a ver el final de los tiempos, antes de ver las señales, antes de ver cuestiones del anticristo, antes de ver cuestiones de la bestia, antes de ver y un montón de doctrinas y cosas y chorrera de argumentos que han sacado últimamente, que están sonando. Es evidente que estamos al final de los tiempos, pero hay cosas que como iglesia tenemos que simplemente confiar en que Dios tiene la última palabra. No empezar a sacar de contexto, a crear doctrinas, a crear ideas. Tranquilos. Hay que estar confiados en Dios. Él cumple sus promesas, por supuesto. Y nos ha dejado la Biblia para que nosotros estudiemos y estemos preparados para los tiempos. No para descubrir sus misterios en saber cuándo, a qué hora viene, qué día viene. Los misterios que nosotros vamos a estar descubriendo son los misterios que el Espíritu Santo nos va a revelar. Porque vamos a descubrir misterios, por supuesto, pero son los que el Espíritu Santo nos va a revelar. No estemos decodificando y jugando a los Indiana Jones con las doctrinas, de estar sacando que los textos aquí, que fechas, no. Iglesia amada, en la Biblia está. Solo Dios sabe el día y la hora.
Pero antes de lo grueso de Apocalipsis, hay algo mucho más grueso. Dios nos da la idea, Dios nos expresa, Dios nos revela cuál es la visión de Él con la iglesia. ¿Cómo mira Él su iglesia? Y leamos desde el verso 9, dice, una visión del Hijo del Hombre, dice en el título. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Yo estaba en el Espíritu. En el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Escuchó y de ahí le dice: escribe en un libro lo que ves. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Pero quiero detenerme en el verso 12 y 13. Dice que él se volvió y vio. Dios se dio la vuelta y vio un candelero de oro, 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Nosotros podemos a lo largo de la historia ver que muchos teólogos, y ustedes pueden estudiar el libro de Apocalipsis en su casita, donde van a ver que la expresión de las 7 los 7 candeleros de oro puro representan la iglesia. Entonces, en el centro, dice, está Jesús. Dice que él semejante al Hijo del Hombre, una figura semejante al Hijo del Hombre. Entonces, recuerden que Juan estuvo con Jesús, vio la iglesia donde siempre ha estado, dice, desde Génesis hasta el Apocalipsis, pero en Apocalipsis ve la iglesia como 7 candeleros de oro puro. ¿Qué representa el oro? La perfección, la pureza, el valor, la realeza. Entonces, él no vio un espejismo, ojo, y no solo oyó ni sintió, sino que vio. ¿Por qué es tan importante ver? Porque hoy en día podemos decir, bueno, entonces hoy solo vamos a sentir a Jesús a través del Espíritu Santo. Hoy solo vamos a escuchar la palabra de Dios. Solo vamos a oír su voz. Solo vamos a sentir su amor. Pero ¿qué? Él vio. ¿Y cómo la gente va a ver a Jesús? En su iglesia. En nosotros. Nosotros somos el único cuerpo que la gente va a ver como evidencia de Jesús. Cuando miren el cuerpo, cuando miren y logren ver a Jesús en nosotros, van a empezar a escuchar su voz y van a empezar a sentir su amor a través del Espíritu Santo. Esto me apasiona y me llena de alegría. Pero ¿quién es la primera evidencia? Nosotros, la iglesia. Entonces, el Señor quiere que vayamos a ver que nosotros somos la esencia, la sustancia de Dios al mundo. Tenemos que expresar, tenemos que nosotros ser la evidencia. Aún las cosas divinas pueden desviarnos de Dios. Aún lo que oímos, aún lo que creemos o lo que sentimos pueden desviarnos de Dios. Puedo estar viendo la iglesia. Puedo enamorarme de la iglesia, pero no a quien verdaderamente representa, sino que nos vamos a enamorar, nos podemos enamorar de la iglesia, nos podemos nosotros sentir afines o impactar o trabajar por la iglesia, pero como una entidad, como un nombre,
como un ministerio, como una función, qué es lo que yo hago, qué es lo que representa para mí la iglesia. Para mí la iglesia representa un grupo de hermanos en donde voy, me congrego, recibo, o en donde yo canto, o en donde yo danzo, o en donde yo salto, o en donde yo me pongo una corbata y recojo la ofrenda. Cuando la iglesia no es eso, la iglesia no es algo, la iglesia es alguien, y ese es Cristo. Y entonces no estamos viendo la iglesia como debe de ser. Primero tenemos que ver la iglesia quien verdaderamente es. La iglesia es Cristo. Cuando logramos ver que la iglesia es Cristo, empezamos a expresar la vida de Él. Pero también empezamos nosotros muchas veces a desviarnos y entonces criticamos, hablamos y expresamos no la vida del Hijo, sino que estamos expresando la vida de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia no estoy hablando ahorita de representar lo que deberíamos de representar, sino que como una entidad, como un nombre. Entonces, cuando usted mire a alguien que empieza a criticar, que empieza a hablar, que empieza a murmurar, que empieza a contender con la iglesia, es porque su mirada está desviada. Porque no está viendo, primero, no está viendo a Jesús en la iglesia. ¿Qué es lo que tiene que ver? No está viendo que a quién él está, de quién él está criticando, de quién él está hablando, de quién él está murmurando, no es de la iglesia, sino que es de Jesús. Como tiene su vista desviada, no tiene ningún peso de conciencia en criticar de la iglesia, porque él está viendo a la iglesia, no está viendo a Jesús. Pero aquel que está viendo a Jesús, cuando ve la verdadera esencia de la iglesia, quién es en realidad, entonces empezamos a actuar de una manera diferente. Empezamos a actuar de la correcta forma de vivir. Pero me van a decir, pero son seres imperfectos. Pero me van a decir, yo tengo todo el derecho a hablar, a criticar, a murmurar, porque están haciendo las cosas incorrectas, porque son imperfectos, son pecadores, son falibles, se pueden equivocar, son hombres, son mujeres, igual que yo. Y ahí es donde está el misterio. Debemos de primero analizar que sí, somos humanos, sí fallamos, pero nosotros no somos los importantes, sino que lo importante es Jesús. Y entonces, como el importante es Jesús, Dios Padre tiene una visión de la iglesia que en Apocalipsis nos da y nos dice. Y Jesús, siendo el centro de la iglesia, siendo el centro del cuerpo de la iglesia, nos da el poder de vernos como oro puro. Porque Él fue el que llevó todos los pecados y en Él somos santos. Él nos santificó. Por eso Dios Padre hoy nos mira a nosotros perfectos. No nos miren perfectos. Seguimos siendo hombres, seguimos fallando, por supuesto. Pero hay que aprender a ver la iglesia con los ojos de Dios, no con nuestros ojos. Y ahí está el meollo del asunto. Ahí está la grandeza de esto. Empecemos a ver la iglesia como Dios la ve. No, quitemos nuestra mirada de la iglesia. Pongamos nuestra mirada en el blanco perfecto que es Cristo. Y empecemos a hacer iglesia como verdaderamente Dios la ve. Perfecta, de oro puro. Empecemos a ver la iglesia como Dios la ve. Empecemos a ver la iglesia como Dios la ve. Perfecta. Cuando nosotros aprendamos eso, vamos a empezar a verle el lado bueno. Cuando veamos que somos imperfectos, buscando perfección, cuando veamos que por más que fallemos, estamos representando al grande. Si Dios, que es perfecto, nos logra ver a nosotros, los imperfectos, como perfectos,
cuánto no más los imperfectos podemos ver a otros imperfectos como perfectos. Y es un gran trabalengua, pero yo espero que lo entienda. Si Dios, que es bueno, justo y perfecto, puede vernos a nosotros, los mortales, como justos y perfectos, ¿cuánto no más otro igual, semejante a nosotros, imperfecto, podrá ver a la iglesia como un ser perfecto? Es fácil entenderlo. Tenemos que aprender a ver la iglesia con los ojos de Dios, no con nuestros ojos. Cuando lo vemos con nuestros ojos, vemos a los semejantes, a los falibles. Cuando vemos la iglesia a través de los ojos de Dios, la vemos pura, la vemos perfecta, la vemos de oro. Y en el centro, una figura semejante al Hijo del Hombre. Y es glorioso saber que Jesús está en medio nuestro, que Jesús es el ángulo, que Jesús es la parte principal, es el centro de nosotros, la iglesia, que se mantiene pura y perfecta, de oro puro, a través de los ojos de Dios, no de nuestros ojos. Vuelvo y repito, vea la iglesia a través de los ojos de Dios y veamos la iglesia como Dios la ve, no como nosotros la vemos. Cuando aprendamos eso, vamos a empezar a dar los frutos de una iglesia. Vamos a empezar a dar el amor de Dios en vez del discurso de odio que tenemos. Vamos a empezar a edificar en vez de generar contienda. Iglesia amada, para terminar, en el mismo Apocalipsis, en el verso 19, solo el verso 19 del mismo Apocalipsis 1. Escribe las cosas que hayas visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo es la iglesia? La iglesia es un cuerpo visible. Tenemos que ver, tenemos que ser la expresión de Cristo. Tienen que vernos a nosotros para poder ver a Cristo. Iglesia amada, seamos la expresión de la vida de Cristo. Señor Jesús, gracias por darnos este privilegio de representarte. Esperamos no fallar en el intento. Sin embargo, tú ya sabes de lo que nosotros padecemos, de nuestra imperfección, y aún así decidiste perdonarnos, decidiste amarnos, y aún así el Padre nos ve con ojos de amor y nos ve puros y perfectos. Nos ve semejantes al oro. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Por eso los amo, porque los miro perfectos, porque miro a Dios, miro a Jesús en ustedes. Así es como vamos a empezar a vernos. Así es como Dios quiere que nos veamos. Veámonos a través de Jesús. Iglesia amada, tenga paz, tenga calma, que el amanecer viene pronto. Resista, nuestro amanecer viene pronto. Que Dios te bendiga.